Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presenta Lo que hay que saber. Aprueban el presupuesto de egresos de la Federación 2024 solo con fideicomisos del Poder Judicial para Acapulco. También, New York Times revela que la Fiscalía de la Ciudad de México investigó políticos y en Gaza y en Acapulco se perdió el internet, pero no los mensajes de amor. Es viernes 10 de noviembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión Daily y les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ninguno de nuestros episodios. Y hoy está conmigo Stephanie Ochoa, amiga y periodista allá en Washington. ¿Cómo andas, Steph? Gracias, Gonzalo. Buenos días a todos los que nos escuchan el día de hoy. Te agradezco mucho la invitación desde la capital de los Estados Unidos. No, es un verdadero placer tenerte por acá y reencontrarte pues en esto de las noticias. Y bueno, antes de empezar con la información principal, más una mención de volada. Leonardo Lomelí ya fue nombrado rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. La Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios anunció a Dr. Lomelí como su nuevo rector durante o por los próximos 4 años. Pero bueno, vámonos con la información porque pues bastante hay como siempre. Y ayer finalmente la Cámara de Diputados aprobó el presupuesto de egresos de la Federación. Sesiones maratónicas como suelen ocurrir en estos casos. Y bueno, los legisladores recortaron el gasto a los autónomos por unos como 12,762 millones de pesos. Y bueno, a Acapulco le dejaron los 15,000 millones de pesos de los fideicomisos. ¿Cómo ves? Bueno, mira, empezando porque estamos en tiempos políticos, Gonzalo, yo creo que siempre hay que tomar estas decisiones con esa brújula, ¿no? De lo que está aconteciendo en México en términos de lo que nos espera el siguiente año. Me parece una decisión errada de la bancada mayoritaria del partido de gobierno, no solamente por el riesgo que esto implicaría políticamente para el 2024, sino lo que tenemos enfrente, que son consecuencias que no habíamos visto en años recientes de un huracán con esta categoría 5, que además ha sido el primer huracán que ha pegado en las costas del Pacífico mexicano con esa intensidad, y parece ser que no se logra dimensionar lo que esto va a implicar en términos de reconstrucción, de ayuda a las personas, porque se necesitan millones y millones. Entiendo que uno de los cálculos que se tenían era de más de 300,000 millones de pesos. Exacto. Estamos hablando de solamente 15,000 millones los que se están aprobando y que sabemos que están en riesgo, que es dinero que no está asegurado. Incluso yo veía hoy cómo avanza ya una cantidad de personas impresionante hacia la frontera norte de Estados Unidos, esperando que exista la posibilidad de que se les dé incluso asilo, porque no ven que haya posibilidad de recuperarse en un Acapulco que está totalmente destruido. Esto nos habla de que la dimensión del problema llega a grados de necesidad humanitaria que son importantes y que parece que en esta Cámara Baja no se está tomando como debería. Hubo zafarrancho, ayer lo platicábamos también aquí en este podcast por toda la discusión sobre los recursos. El presidente ha dicho que habrá recursos ilimitados. La cosa es que cuando no se etiqueta claramente el recurso, el dinero que se va a destinar para la reconstrucción, en este caso de, como bien dices, una de las peores tragedias en la costa del Pacífico mexicano, va a haber muchas áreas oscuras, puede retrasar esto mucho de la recuperación hacia adelante. Y efectivamente, lo decías, incluso especialistas, la caravana que vino de afectados, de damnificados aquí a la Ciudad de México, hablaban de 300,000 millones de pesos. Al final solamente le dejan lo del fideicomiso de los 15,000 millones de pesos, lo cual, vaya, muy, muy lejos de lo que realmente se necesitaba o lo que se ha estimado se va a requerir para levantar al puerto. Ahora, hay no solamente una situación de emergencia que se tiene que resolver, sino que nos lleva también a repensar de fondo la manera en que se estructuran los planes de contingencia, de atención a desastres de este tipo. Totalmente. Donde vemos que hay una clara falta de estos mismos, lo han dicho incluso desde el Instituto de Geografía de la UNAM, donde las estrategias de gestión y recuperación no son claras, como ya lo mencionabas. Existen organismos e instituciones internacionales que tienen incluso guías que están elaboradas específicamente para que los gobiernos
gobiernos tengan la preparación de cara a la posibilidad de que haya un desastre natural de esas magnitudes. En México estamos acostumbrados a los terremotos, pero estamos viendo que en este tipo de fenómenos, como un huracán de esta dimensión, no existe la preparación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe tiene esta guía y habla, por ejemplo, de que los elementos que no son estructurales, que se van a tener que reemplazar, que se van a tener que reconstruir, como las propias instalaciones eléctricas, sobre todo de espacios que son importantísimos y esenciales como los hospitales, representan entre el 75 y el 85% de los costos. ¿Qué se va a lograr hacer con 15,000 millones de pesos si es que en efecto se tienen completos, ¿no? Y también de qué manera se piden cuentas al gobierno cuando hay una narrativa que no empata entre el Ejecutivo y el Legislativo. Ahorita que mencionabas todo esto reporte también, ayer tuvimos un live aquí en Expansión donde estuvo un especialista y también un integrante de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y desafortunadamente este representante de la CEMIC mencionaba que los están dejando pues, prácticamente solos, ¿no? Queda una tarea titánica de reconstrucción y hay temas que quedan aún muy pendientes, hay varios llamados para que la gente siga aportando, siga donando, pero ya la parte técnica, ya lo que sigue hacia adelante, digamos, y que va a requerir estos recursos, por lo menos desde el presupuesto, que es en donde se deben o donde tendrían que quedar claras las prioridades de la administración, no está ocurriendo de esa manera. Pero bueno, Steph, vámonos con el siguiente tema, porque ayer el New York Times reveló en un reportaje especial que la Fiscalía de la Ciudad de México investigó comunicaciones de políticos. El diario estadounidense dio a conocer que esta fiscalía a cargo de Ernestina Godoy pidió datos de llamadas, mensajes y geolocalización de políticos de Morena y opositores a Telcel. De estas que de verdad de película e increíbles. Bueno, a ver, de entrada este es un tema espinoso para cualquier institución. Lo hemos visto no solamente en esta gestión de la Fiscalía Capitalina, lo hemos visto incluso con el propio gobierno federal, con el tema de Pegasus. Lo hemos visto en anteriores gobiernos sobre el tema de la vigilancia y el espionaje, y siempre es un tema incómodo. La pregunta aquí es, ¿quién va a responder por esto cuando es esta propia institución la que tendría que ser quien garantice no solamente la justicia, sino la legalidad y que estos asuntos no sucedan? Entiendo que hay incluso requerimientos que se hicieron a Telcel. Hablamos de uno de los casos, de Santiago Taboada, 14 requerimientos. Taboada, que además es potencial candidato a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, y también a Lili Telles, que en su momento fue también aspirante presidencial de la oposición. Entonces, escabroso no nada más el acto mismo, sino también los personajes a los cuales estuvo dirigida estos requerimientos. Ahora, esto ya se negó desde la Fiscalía, ya se dijo que en ningún momento hubo o sea, la pregunta aquí es, ¿quién va entonces a responder? ¿Va a haber una investigación a la par? ¿Quién va a ponerse a revisar que esto se haya dado o no se haya dado? Ahora, en el 2018 el Instituto Federal de Telecomunicaciones eliminó la obligación que tenían las empresas de telefonía, por ejemplo, de reportar cada 6 meses cuál era la colaboración que se tenía con entidades de seguridad o instituciones de seguridad. La eliminación de esto nos habla de una opacidad en la que se quedó este elemento, ¿no? De poder de alguna manera tener conocimiento de qué se está pidiendo, cómo se está utilizando la información y con base en qué, para que de manera arbitraria, si es que esto está comprobado, esta investigación periodística, bueno, pues nos muestra que en efecto hay un abuso de las facultades que tiene. También llama mucho la atención que mencionamos el caso de Taboada, de Lili Telles, quienes son parte de la oposición, pero también en el caso particular morenistas, políticos morenistas como Higinio Martínez y Horacio Duarte, muy sonados a lo largo de este año, evidentemente, porque son cercanos a la maestra Delfina Gómez, quien actualmente ya es la gobernadora del Estado de México. Entonces, caramba, fuego amigo. O sea, en este caso es tal cual fuego amigo desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Bueno, parece que a estas alturas ya eso no sorprende dentro del partido Morena. Lo vimos con lo que ya hablábamos del tema del presupuesto en la propia Cámara Baja, lo vemos ahora aquí mismo en el partido, ¿no? Donde pues a oscuras se está pidiendo información de la que no se tienen cuentas, y eso también nos habla de la pertinencia de las reformas legales que se necesitan para garantizar justamente que estas facultades de vigilancia se ejerzan, pero con controles, para que pueda haber justo esa posibilidad de mantener
pues esta libertad y sobre todo de datos personales, localización, lo delicado que esto puede ser, en este caso con políticos que son de un alto perfil, pero ¿qué pasa con el resto de los ciudadanos que también podrían? Contigo y conmigo, hombre, o sea, con el ciudadano de a pie, o sea, con cualquier persona que las autoridades, o que en este caso la fiscalía, considerara importante seguir vigilar, tan fácil como haber realizado estas peticiones y qué hizo con esta información de comprobarse que efectivamente fue el caso. Pues esas son, como bien dices, las respuestas que nos tienen que dar. Pero ¿sabes qué es lo lamentable? No creo que suceda más. Al menos yo soy muy poco optimista de que vayamos a tener información clara sobre lo que ocurrió y sobre para qué se utilizaron todos estos datos que se pidieron a Telcel. Bueno, y con esto queda nuevamente en evidencia la fragilidad institucional que tenemos en la capital mexicana, sí, donde quienes tendrían, ¿no?, que responder, que garantizar la seguridad, la legalidad, la justicia, estén involucrados en un escándalo de ese tipo, donde a lo que están limitados a decir no fuimos. No sabemos de dónde viene esa información, pero bueno, los registros están. Bueno, en otro tema, Steph, los ferrocarriles de carga, pues ahora ya van a ser de pasajeros, así lo pidió o así es como lo decretó ya el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que las vías ferroviarias que operan empresas privadas con carga ya sean utilizadas también para trasladar pasajeros, algo que no tienen permitido a las compañías, por lo menos en sus títulos de concesión que se otorgaron pues hace ya más de 25 años, un cuarto de siglo, pero quedan muchos retos detrás de la propuesta, no hay demasiada claridad. Varios especialistas que consultamos aquí en Expansión, en una nota de nuestro colega Luis Alberto Zanella, si bien algunos decían, bueno, ya se veía venir, hay una necesidad importante e imperante por parte de la autoridad de poder trasladar masivamente a un mayor número de personas a un costo pues, relativamente menor. No va a ser una tarea sencilla, incluso con la experiencia operando de estas empresas. No es lo mismo la carga que los pasajeros, no son las mismas dinámicas y tú lo sabes bien viviendo en Estados Unidos, los trenes de pasajeros son un negocio muy costoso. Sin duda, y en un escenario como el que tenemos en el país, en México, la inseguridad es probablemente una de las alertas que más preocupa sobre la posibilidad de que se extiendan estos planes al gobierno federal para que fueran aprobados o no. También leí en esta nota, Gonzalo, si existiera la posibilidad de que el control se quede en manos del Estado. Es decir, si estas concesiones dicen, pues no, a ver, no estamos listos para esto, es demasiada inversión, que le toque entonces al Estado hacerlo. Sí, pero ¿esto qué representa en cuestión no solamente de desarrollo de infraestructura, sino también, por supuesto, de garantizar esta seguridad que tanto aqueja a zonas importantes de México, donde estas vías son prioridad para el traslado de productos, de mercancías? La responsabilidad de tomar un proyecto de esta magnitud, sin duda, puede sonar muy ambicioso y también puede sonar bastante interesante. Uno se imagina en Europa y viajando como viaja todo el mundo en aquellos países, ¿no?, a través de entre naciones con estos tipos de transporte. Pero bueno, México tiene una realidad muy específica donde vemos que los proyectos que pueden sonar increíbles quizás no lo son. Y es que las condiciones, sobre todo en muchos tramos de las vías férreas en nuestro país, están en una condición bastante complicada. Atraviesan zonas, como ya lo mencionabas, que tienen temas de seguridad importantes. No hace mucho, por ejemplo, tuvimos el paro, ¿verdad?, de operaciones de una de estas empresas por el peligro que estaba generando para miles de migrantes que estaban subiendo a los vagones de manera ilegal para poder llegar a la frontera norte con Estados Unidos. No necesariamente la infraestructura ferroviaria vigente en muchas de estas zonas están adaptadas para poder trasladar pasajeros de manera masiva. Es muy popular, por ejemplo, el famoso Chepe, ¿no?, de Ferromex en el norte del país, pero más allá de eso, no tenemos realmente la infraestructura o incluso las terminales, por ejemplo, las conexiones suficientes para poder hacer o utilizar la conexión férrea, las vías férreas existentes para el traslado de personas. Entonces, a ver, será difícil, sin lugar a dudas. La cosa aquí es que pues, ya el presidente lo decretó. Entonces, larga tarea para las empresas que además no creo que tengan en este momento pues muchas ganas de tener que dar hacia adelante un paso en su estructura de negocio como
el escenario que ya mencionábamos. Pero bueno, vamos al siguiente tema, Steph, porque una de las cosas que estamos viviendo o que vivimos ahora de lo que ocurrió en la tragedia en el puerto de Acapulco y las noticias que estamos recibiendo allá de la Franja de Gaza es que el Internet se está convirtiendo cada vez más en una necesidad básica humana para poder, vaya, siquiera acercarte con tus seres queridos, darles a conocer lo que está sucediendo, incluso decirle a una persona en estos momentos tan difíciles que la aprecias, que la quieres. Y de eso va esta crónica que nos hicieron nuestra colega Ginger Yabur y nuestro jefe de redacción Alberto Verduzco. Y bueno, y es que, Steph, no sé tú, pero hoy en día quedarte entonces sin red ya es una tragedia adicional a la que vives, no nada más por un desastre o en este caso la guerra. Bueno, sin duda, Gonzalo, yo creo que todavía el acceso a Internet a nivel mundial sigue siendo algo que podríamos decir es un privilegio para muchos, ¿no? Hay todavía una importante cantidad de personas en el mundo que no tienen acceso a esta conexión. Pero lo cierto es que quienes lo tienen han convertido esto en la manera en la que pueden mantener estos vínculos a distancia y que también ha permitido esta democratización de la información, castigar a toda una comunidad, a un grupo poblacional. Con el retiro de estos servicios los aísla por completo de un entorno donde además literalmente hay un juego de vida o muerte para estas personas. Vemos que se están por un lado mermando estos servicios como también el de la luz y que esto pone en riesgo a tantas personas que están en situación vulnerable. Hemos visto cómo los hospitales se quedan prácticamente sin la capacidad de poder atender a estas personas, a pesar de que esporádicamente entre 4 y 5 horas al día se están abriendo espacios para que la gente pueda salir de Gaza. Vemos que no es tampoco parejo. Entonces, esta capacidad que tienen algunos gobiernos de frenar esta conexión, sí podría quizás en un futuro considerarse como parte de estos abusos, ¿no? No me atrevería a llamarlo un crimen de guerra, pero sabemos que la posibilidad que hay de literalmente dejar a las personas morir por no poder alzar la voz y decir lo que está pasando podría llevarlos a una situación delicadísima. No es nada más las imágenes, porque también el Internet se ha convertido en un espejo o una ventana a lo que está ocurriendo. En este caso, ahí en la Franja de Gaza, en Guerrero, se convirtió de verdad este vacío de comunicaciones en una especie como de paréntesis en el tiempo, ¿no? En el cual pues mucha gente trataba de tener comunicación con sus seres queridos, trataba de entender qué era lo que estaba ocurriendo y sin embargo, de acuerdo con datos oficiales, fueron alrededor de 504,340 personas que fueron afectadas en el tema de Otis, que representan un 36.7% de los usuarios totales de Internet allá en Guerrero, una cifra importante que de nuevo limitó a muchas personas para poder tener una comunicación constante con sus seres queridos y eso de nuevo agrava cualquier situación. Pero bueno, no nos quedemos con las malas noticias y mejor vámonos con esta información, porque pues no todo está perdido y no todo estuvo perdido esta semana para nosotros aquí en el país. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Y ahí te va, Steph, que pues México recibió 32,926 millones de dólares de inversión extranjera directa en el tercer trimestre del año. En este periodo, la Ciudad de México, Nuevo León, Sonora, Chihuahua y el Estado de México fueron las 5 entidades que más inversión recibieron en el periodo. Y pues estas de las que echan a andar a volar y ponen a los que aman hablar de nearshoring pues muy contentos. Sin duda, y estaba viendo recientemente esas proyecciones de la fortaleza que tendrá el peso al menos durante el primer trimestre del 2024 y nos muestra un peso todavía mucho más fortalecido, ¿no? Que nos habla de una situación de la economía mexicana que se encuentra en condiciones, digamos, optimistas, ¿no? Y ahora con esta cantidad de inversión, pues también estamos viendo que hay sectores, hay estados donde el crecimiento ha sido sostenido. Me parece que Nuevo León, por ejemplo, es literalmente un claro ejemplo de lo que se puede lograr con la atracción de inversiones. En este caso, bueno, la ubicación del estado es clave por su conexión con Estados Unidos, pero yo creo que el potencial existe. Y a pesar de la situación que se está viendo en México, yo creo que este tema nos permite tomar un poco de aliento para lo que sigue, ¿no? Vemos también que hay una recuperación
probablemente internacional. Estados Unidos estaba golpeadísimo en el tema económico, la inflación estaba por los cielos. Ahí va. ¿No? Del año pasado. Ahora estamos bastante mejor, quizás no en el escenario indicado, pero la situación parece tener esa luz en el túnel. Qué bueno, la verdad, porque también pues quien más recibió, o el sector que más recibió esta inversión extranjera directa fueron las manufacturas, que sabemos en el país ya es uno de los principales empleadores, también seguida de los servicios financieros con un 22%, la minería con 9%. De nuevo, una buena noticia para cerrar la semana. Stefany Ochoa, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en este Expansión Daily de cierre de semana. Gracias, Gonzalo. Gracias a ustedes por permitirme acompañarlos y bueno, pues siguiendo de cerca las noticias en estos países. Un saludo enorme y un abrazo hasta allá, a Washington, donde sin duda estás haciendo una gran labor, Steph. Un abrazo de vuelta. Y recuerden que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Nos escuchamos el lunes. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, la forma sencilla, divertida y ecológica de trasladarte por la ciudad, ahora con presencia en Coyoacán, presentó